Entonces tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria mía. Del mismo modo, tomó también el cáliz después de la cena, diciendo: Este es el cáliz de la nueva alianza, hecha en mi sangre, que por ustedes es derramada. El siglo XIX pasó a la historia como la era del progreso, pero en las regiones invisibles del espíritu fue el siglo de la gran infiltración. Mientras el mundo aplaudía la modernidad, en la sombra se tejía un desprecio metódico contra lo sagrado. Fue en ese campo de batalla donde se alzó un hombre que se negó a ser un espectador de la demolición, el beato Clemente Marchisio. Nacido en el Piamonte italiano en 1833, este sacerdote no entendía la fe como un refugio de comodidad, sino como una trinchera. Al fundar el Instituto de las Hijas de San José, no buscaba el mero ornato de los templos, buscaba levantar un ejército de almas puras para custodiar el lugar más sagrado de la tierra, el altar. Marchisio tenía los ojos fijos en una realidad: el Sagrado Corazón de Jesús herido, cuyo amor viviente es bombardeado continuamente por la ingratitud humana. Su celo por la pureza del culto lo llevó a descender a los abismos de la estrategia enemiga. No se limitó a pastorear, se convirtió en un profeta que rasgó el velo de la somnolencia católica. Con la precisión de un cirujano y el fuego de los antiguos cruzados, Marchisio plasmó en el papel una denuncia de guerra que pretendía despertar a una iglesia adormecida frente a los poderes del infierno. Para adentrarse en el pensamiento de Clemente Marchisio, es necesario abandonar las caricaturas de Hollywood. El mal para el beato no es un elemento caótico, es una inteligencia militar. El autor plantea que el odio contemporáneo no es un accidente de la historia, sino la continuación de una fractura cósmica que comenzó en el cielo con la rebelión de Lucifer y la caída de los ángeles malos. Al ser derrotados por las huestes celestiales y quedar privados de dañar a Dios en su majestad, los demonios volcaron toda su sed de destrucción sobre la obra maestra del Creador en la tierra, el ser humano. Marchisio nos sumerge en una perspectiva histórica escalofriante. Nos muestra cómo este odio al Verbo encarnado se manifestó primero en forma explícita en el salvajismo de los pueblos paganos, en la constante apostasía del pueblo hebreo, y más tarde en el veneno de los grandes heresiarcas que intentaron despedazar la doctrina. Cuando el beato analiza la lucha contra el hombre, señala el impulso homicida, el suicidio y la aberración de la antropofagia, no como meras conductas delictivas, sino como ritos de sangre de un satanismo primitivo que buscaba destruir la carne humana, esa misma carne que Cristo santificaría al encarnarse. Es bajo esta luz donde cobran sentido sus advertencias sobre las costumbres de su época, como el uso de las marcas corporales y los tatuajes. Marchisio no hablaba desde un moralismo superficial. En el siglo XIX, marcar el cuerpo estaba íntimamente ligado a los ritos de iniciación de sociedades secretas anticristianas y bandas criminales. El beato recordaba una verdad teológicamente olvidada: el cuerpo del bautizado es templo del Espíritu Santo. Marcarlo deliberadamente con símbolos profanos es, para el autor, un intento del enemigo
por reclamar la propiedad de una creación que le pertenece solo a Dios. Es el afán por desfigurar la imagen divina en el hombre. Pero el verdadero peligro, nos advierte Marquicio, no es el ataque que se ve, sino el que se esconde. Tras siglos de fracasos intentando destruir a la Iglesia desde fuera, el enemigo cambió de táctica. La guerra actual contra un altar es, en palabras exactas del Beato, una lucha disimulada, oculta y traidora. El demonio sabe que el corazón de la Iglesia es la Eucaristía. Si apaga ese fuego, el cuerpo místico muere por congelación, y para apagarlo, ataca el fundamento mismo del milagro, la materia del sacramento. Para el oído moderno, que padece una profunda ignorancia litúrgica, escuchar al Beato advertir contra el uso de hostias no aptas, vino adulterado o velas que contienen querosén en lugar de cera pura, puede sonar a un rigorismo exagerado o a una obsesión por los objetos. Pero Marquicio razonaba con la estricta metafísica de los sacramentos. La gracia divina necesita de la materia verdadera. Cristo no instituyó el sacramento con cualquier elemento. Determinó que debía ser pan de trigo y vino de vid. Si la materia se altera, si el pan se mezcla con otras sustancias o el vino se adultera en su producción, la transubstanciación simplemente no ocurre. Las palabras del sacerdote caen en el vacío. No hay consagración, no hay milagro, no está Dios. El Beato Marquicio denunciaba horrorizado: el enemigo trabaja en la sombra de los laboratorios y los comercios para corromper la materia que debe subir al altar. Si el demonio logra que la materia sea inválida, consigue el sacrilegio perfecto: que los fieles adoren un pedazo de pan común y corriente, vaciando el templo de la presencia real del Sagrado Corazón sin que nadie se dé cuenta. Lo mismo ocurre con el descuido en el uso del aceite de oliva legítimo, el incienso puro o las velas. La Iglesia exige cera de abejas porque simboliza la carne virginal de Cristo. Sustituirla por queroseno derivados del petróleo, por economía o por comodidad, es, según el autor, una sugerencia diabólica para despojar al culto de su dignidad mística y acostumbrar al hombre a la fealdad y a la simulación. Finalmente, el complot se consuma en el alma del fiel a través de la materia, de que la Eucaristía es sólo una fábula o un símbolo. De la pérdida de la fe en la presencia real nace la peor de las profanaciones, la comunión sacrílega. Marquicio es implacable al describir la comunión en pecado como la comunión Judas. Acercarse al altar en pecado mortal es realizar la comunión de Judas. El Beato exclamaba con dolor que este acto no es una simple debilidad, es entregar de nuevo al Hijo de Dios a los verdugos, es abrir la llaga del costado de Cristo y escupir sobre su sagrado corazón, simulando un abrazo de paz. El satanismo disimulado no necesita templos negros, le basta con filas de católicos tibios comulgando en pecado, convirtiendo el alimento de vida eterna en su propia condenación. Pero la crónica del Beato Clemente Marquicio no es una acta de rendición, es una llamada a las armas. El miedo es la atmósfera del infierno, la esperanza combatiente es el oxígeno de los hijos de Dios. Si la guerra es real y ha penetrado hasta los cimientos de la materia sagrada, la respuesta no puede ser el lamento pasivo. Se alza hoy con más urgencia que nunca la necesidad de una contrarrevolución católica, un plan de reconquista espiritual que devuelva al Sagrado Corazón de Jesús el trono que le ha sido arrebatado. Esta resistencia no es una abstracción, se construye sobre 3 baluartes de acero. En primer lugar, la restauración absoluta de la materia sagrada. Es un deber imperioso de los pastores y también de los fieles celosos custodiar la pureza de lo que llega al altar, combatir el modernismo y la tacañería litúrgica
exigiendo hostias legítimas y vino de misa sin mácula, cera pura e incienso digno, y pagando si fuese necesario. Que cada objeto del templo grite por su belleza y su verdad, que allí habita el Rey del universo. En segundo lugar, la cruzada de la reparación. Ante la marea de la indiferencia y los ultrajes ocultos, levantemos una muralla de amor desmesurado. Horas santas de rodillas ante el sagrario. Noches de adoración y sacrificios ofrecidos expresamente para desagraviar el Sagrado Corazón de Jesús por los ultrajes que recibe en el sacramento de su amor. Y en tercer lugar, la rigurosa pureza sacramental. Destruyamos la comunión Judas, devolviendo el temor de Dios a las almas, volver en masa al confesionario, predicar la necesidad de la gracia santificante y recuperar la reverencia tradicional en la comunión como un acto de santa milicia que confiese la presencia real ante un mundo apóstata. Católicos, la última palabra de la historia no la tienen las agendas del mundo, ni las logias que conspiran en la noche, ni las legiones del abismo. La victoria ya fue sellada con la sangre de un corazón que marchó invicto hacia el Calvario, y esa misma victoria se ofrece cada día en el silencio de la patera. La tibieza es el lenguaje de la traición. El altar es nuestra línea de no retorno. Purificad vuestras almas en la penitencia. Mantened la frente alta ante los hombres, porque habéis doblado la rodilla únicamente ante Dios. Si el misterio del mal ha jurado combatir la Eucaristía, nuestro deber sagrado es convertirnos en la guardia pretoriana del Sagrado Corazón. Consolad a vuestro Rey, custodiad sus altares, que rujan los poderes del infierno y tiemble la tierra, porque ante el nombre de Jesús, ante el fuego de su corazón traspasado y la majestad terrible de su Eucaristía, el enemigo está maldito. Su estrategia ha sido descubierta y sus legiones retroceden derrotadas.